Sí, muy buenas tardes, alumnos del curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX, curso en el cual hemos desarrollado ya varias etapas de ese siglo, y a través de ese recorrido hemos conocido una buena cantidad de autores, obras, textos que hemos ido compartiendo con ustedes a través de este material. Lamentablemente las circunstancias en que damos el curso no permite el que podamos compartir con más asiduidad, si se quiere, los materiales, que algunos de los cuales no son de difícil acceso, aún para mí, porque estamos hablando de la literatura de hace 2 siglos precisamente, ¿no? Y el último gran movimiento del cual hemos hablado es del movimiento del romanticismo hispanoamericano, ¿no? Y recuerdo que dijimos en la clase anterior que con la lectura de las páginas que correspondían a Gertrudis Gómez de Avellaneda, dábamos una suerte de conclusión a este periodo. Sin embargo, nos ha parecido que el romanticismo fue un movimiento muy amplio, muy diverso, muy extendido en el contexto del siglo XIX, que como ahora, siglo XXI, es también un siglo, el XIX, con muchas actividades, con muchas características negativas. No hay una integración entre nuestros países, ¿no? En el siglo XIX, acabada la independencia, cada país va por su lado. No hay una, diríamos, labor de coordinación, considerando que manejamos un mismo idioma, ¿no? No, cada país es como si fuera un mundo aparte, y como si allí en ese país uno pudiera hacer lo que le diera la gana, ¿no? Considerando además que somos partes de una sociedad, o de un sistema, ¿no? De un sistema que tiene un alcance mundial y dentro del cual estamos ya insertos desde el siglo XIX, precisamente. Ya no, la relación ya no es solamente con España, sino con el conjunto de países europeos que son vecinos o en todo caso se ubican en algún lugar del espacio europeo. A esto hay que agregar el que los países hispanoamericanos, cuya producción literaria estamos siguiendo en su etapa romántica, está también relacionada con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es una gran potencia en todos los sentidos de la palabra, y además tiene una producción literaria, ¿no? Tiene una producción que se puede comparar con la nuestra, y a partir del siglo XIX se establece poco a poco una influencia, bueno, de ellos hacia nosotros, pero también de nosotros hacia ellos, ¿no? Por eso hemos subido a la aula virtual un nuevo material, porque el que habíamos subido cubre parte del siglo, es un curso de toda una centuria. Hemos creído por conveniente en este material que ustedes tienen a la vista en el aula virtual, ampliar un poco la información sobre el romanticismo, haciendo un balance del mismo y luego mencionando una serie de figuras que ustedes deben conocer y que deben leer, deben buscar sus textos, porque muchos de esos textos son elementos indispensables, muchos de los textos son
piezas fundamentales que enriquecen la visión de nuestro proceso literario, ¿no? Por eso aquí yo comienzo con una suerte de balance, pero enseguida menciono a otros hispanoamericanos. ¿Por qué? Porque el fenómeno del romanticismo, que fue continental, sin embargo, tuvo en uno de sus países un desarrollo muchísimo más fuerte, muchísimo más trascendente, como fue el romanticismo argentino. Por eso hemos insistido tanto en centrarnos en este romanticismo argentino, porque tuvo, diríamos, toda una concepción, no solamente de la literatura, sino también de la sociedad, ¿no? Producida la independencia, el país que alcanzó un mayor desarrollo por vías que ellos previeron fue precisamente Argentina. Y esta vía particular que siguió Argentina, de alguna forma también, como hemos visto, influyó en la producción literaria de ese país, porque estuvo centrada alrededor de la problemática de Argentina, país hispanoamericano, pero con fortísima influencia europea, país de migrantes en todos los sentidos, ¿no? Después ya de la independencia, ¿no? Argentina, por su extensión territorial y por la carencia de una población significativa, practicó esta política de apertura. Bienvenidos, señores europeos, vengan a este país, ayúdenos a construir este país, donde no había nada prácticamente, ¿no? Y entonces afluyeron a Argentina por oleadas, por millares, no como vinieron los conquistadores, sino vinieron ya familias para establecerse, para buscar un espacio en este país tan grande, y por eso que se considera Argentina como el país más europeizado, pero en el cual no faltaron conflictos, y uno de esos conflictos más agudos, podríamos decir, es el conflicto de el gaucho, la presencia del gaucho como un elemento marginado en su propio territorio, y que llevó a que, o fue causa de la aparición de una de las obras más representativas de ese romanticismo argentino, como es el Martín Fierro, y luego, claro, a la aparición de otras obras literarias importantes en un país que alcanzó superó largamente a una sociedad tan antigua como era el Perú y otras, superó y alcanzó una notoriedad, una modernización que, diríamos así, la puso en mejores condiciones de trato con Europa, con Estados Unidos, y de manera que, y al lado de otra potencia como era Brasil, ¿no? Se ve como uno de los países que ha mantenido siempre un ritmo creciente. Entonces, en la primera parte de estos nuevos materiales subidos al aula virtual, hago un breve balance del romanticismo y enseguida voy a hablar de otros románticos hispanoamericanos antes de comenzar con la referencia a los modernistas. Digo aquí entonces en la página de este nuevo material, seguramente habrá un tercer material en el cual pensamos cerrar todos los temas pendientes. Balance del romanticismo. Hemos resaltado la múltiple importancia social, cultural y literaria de este movimiento a lo largo de varias décadas del siglo XIX, que es la primera centuria en la que América deja atrás su condición colonial y asume su nuevo estatus de países independientes,
con incipientes constituciones que buscan establecer un modelo político-social que permita la organización y desarrollo de estas nuevas sociedades. Sin embargo, hemos visto con detalle que solo el romanticismo argentino, a través de un conjunto representativo de figuras, logró incursionar no solo en la literatura, sino que ingresó a la lucha política y enfrentó a los dictadores Quiroga y Rosas, que trataron de concentrar el poder político mediante un ejercicio dictatorial y de persecución a quienes se oponían a los planes conservadores de los caudillos, que se propusieron quebrar la unidad conseguida mediante la independencia de 1810. En ese contexto de lucha que duró décadas, los románticos argentinos desempeñaron diversas tareas y riesgosas para conseguir derrotar a los dictadores, hecho que consiguieron con la caída de Rosas en 1852. Los nuevos líderes consiguieron enrumbar el destino de su país mediante un plan de modernización que favorecía la migración europea para poblar el inmenso territorio e impulsar la construcción del país. Sin embargo, algunos de estos nuevos líderes del país, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento y algunos de sus sucesores, Avellaneda y Mitre, no consideraron la incorporación e integración de la población rural al proyecto nacional. Por el contrario, ejercieron una política de marginación y de maltrato en contra de los gauchos, sector originario del país, que no recibió un apoyo para que pudieran superar la situación de pobreza, de aislamiento en la que vivían. Solo se les consideró útiles para asumir la condición de soldados cuyo fin era exterminar a los indios. Pero esta decisión a la larga empeoró la situación de marginalidad y de relegamiento de estos pobres del campo, que a través de la voz de José Hernández hicieron escuchar su protesta mediante la creación del poema Martín Fierro, en dos partes, ¿no? 1872-1879. Esta obra de algún modo expresa las contradicciones de la política de los románticos. Al llegar al ejercicio del poder, impulsaron el desarrollo del país en casi todos los aspectos, con excepción de su actitud de marginación con respecto a los gauchos. Sarmiento, Avellaneda, Mitre, que llegaron a ejercer la presidencia de la República, se olvidaron que ellos habían sufrido el exilio en tiempos de la dictadura de Rosas e incurrieron en la política de marginación de este grupo social, que dio pie para que uno de ellos, José Hernández, creara una obra literaria que logró despertar el interés de los lectores, quienes se identificaron con el Cantar del Martín Fierro, una obra que mantiene su vigencia hasta hoy, ¿no? Esto ya es un resumen de lo que hemos hablado de cada uno de estos autores a lo largo de las clases anteriores. Sin embargo, como digo, el romanticismo hispanoamericano tiene otros románticos hispanoamericanos, como lo señalamos acá en la página 2, y daremos una visión somera de cada uno de ellos, pero con cargo a que ustedes tomen nota, o en todo caso subrayen en su material la presencia de estos autores y busquen las obras o lean las obras de estos escritores o vean, digamos, el rol que jugaron en determinado momento, ¿no? Decimos aquí en las siguientes líneas, nos referiremos a algunos escritores románticos
de otros países del continente, es decir, que ya no Argentina, que también publicaron obras literarias que enriquecieron la producción en los campos del arte literario y que en su momento alcanzaron cierta popularidad, y aunque ahora son menos importantes, sí cabe dedicarles algunas observaciones válidas desde el punto de vista literario. ¿Cuáles son estos románticos que hay que tomar en cuenta? En la historia de la literatura hispanoamericana hay dos escritores, Caro, con ese apellido, ¿no? Este es el padre, y luego viene un poco más adelante su hijo Manuel, pero no hablaremos de él. En todo caso, algunos datos acerca de José Eusebio Caro, romántico colombiano que vivió entre 1817 y 1853. Como vemos, una vida bastante breve. Nació en Ocaña, Colombia. Estudió en Bogotá. Le faltaba poco para recibirse de abogado, pero atraído por la literatura y el periodismo, se lanzó a la lucha cívica afiliado al grupo conservador. Ya hemos visto que en todos los países hispanoamericanos hay un grupo conservador y un grupo liberal. Este señor Caro se unió al grupo conservador. En el transcurso de su vida fundó varios periódicos y ocupó varios cargos públicos, ¿no? Actuó en violentas campañas y hechos de guerra y fue un fogoso defensor del sufragio universal y de la tolerancia religiosa. Sufrió el exilio por motivos políticos y volvió prácticamente a morir a su patria. Su formación es clásica, pero añadió en sus textos ingredientes de lirismo y de costumbrismo. Cuidó esmeradamente la forma y escribió páginas de gran belleza. Además de poeta lírico y civil, fue orador brillante. Se le considera introductor del romanticismo en Colombia. Se formó en la escuela poética de Hugo, de Byron y de Lamartine. En inspiradas estrofas cantó a Dios, a la libertad y a la patria, sin desdeñar por eso a los más íntimos sentimientos. Entre sus composiciones poéticas más conocidas figuran El ciprés, Despedida de la patria, El hacha del proscrito en alta mar. Tiene abundante obra en prosa, ¿no? Entonces de ellos destacaríamos en especial El hacha del proscrito, ¿no? Que habla precisamente de la condición de exiliado que sufrió a causa de estos enfrentamientos que hubo en sus países. Otro colombiano que también merece ser citado en este recuento es el de Gregorio Gutiérrez González, 1826-1872, llamado el Cisne Antioqueño por sus compatriotas. Nació en Antioquia y falleció en Medellín. No gozó de buena salud. Pertenece al grupo de poetas románticos colombianos, ¿no? Con Juan Arboleda, Jorge Isaacs, Rafael Pombo. Leyó a los románticos españoles Espronceda y Zorrilla y autores franceses e ingleses. Su poesía es uno de los ejemplos de mayor pureza lírica del período romántico en América. Ella tuvo, como lo señala Marcelino Menéndez y Pelayo, un destacado crítico español, dos maneras igualmente deliciosas. Una, la del casto amor y la inefable ternura, la de los versos a Julia, ¿no? Otra, mucho más original, en el extraño poema que tituló Memorias sobre el cultivo del maíz en Antioquia, ¿no? Es su lado rural, su lado de admiración a la naturaleza.
pinta en este extenso poema Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia, escrito en cuartetas bellamente cinceladas, todos los momentos del cultivo del maíz en Antioquia, su tierra natal, los lugares, los humildes labriegos que talan el bosque primero y siembran el maíz después, las escenas, etc. Están fijados con una técnica que oscila entre el realismo fotográfico de Velázquez, el gran pintor español, y el impresionismo de los modernistas. Todo esto está en el material que hemos subido, hoy está en la página 3, porque su poema es ante todo una obra de pintor exquisito, para quien la belleza también está en lo humilde y en lo cotidiano. Obra de inspiración virgiliana, nos referimos al Virgilio de la literatura latina. Solo conocemos dos que puedan ponérsele a la par en América: La Silva, la agricultura en la zona tórrida, del venezolano Andrés Bello, que ya hemos leído en semanas anteriores, y la Oda a los ganados y mieses del argentino Leopoldo Lugones. Este autor, por ejemplo, les recomendaría subrayar su nombre, porque más adelante veremos que tuvo una literatura de alta calidad en la época del modernismo, ¿no? El poema, este poema de Gutiérrez González, abunda en voces regionales, lo que ha motivado críticas algunas veces, pero como bien lo dijera Julio Cejador, los vocablos regionales que algunos han reprobado en este maravilloso poema campestre, lo realzan con la fuerza expresiva que encierran, dándole sus mejores pinceladas de color local, ¿no? Entonces, Gutiérrez González es un poeta que ha pasado a la posteridad, sobre todo con este curioso poema, ¿no?, de Memorias al cultivo del maíz en Antioquia, que habla pues de cuán importante es la naturaleza, ¿no?, como tema motivador de diversas opciones para escribir poesía, ¿no? No se hace poesía solamente sobre los sentimientos, sino también acerca de los elementos que nos rodean, un árbol, una montaña, etc., ¿no? Entonces estos dos poetas que hemos mencionado, José Eusebio Caro y Gregorio Gutiérrez González, claro, no tuvieron el protagonismo político, el protagonismo público que tuvieron los románticos argentinos, pero sí contribuyeron también con sus aportes literarios, además en un país como Colombia, donde, diríamos, no hubo grandes sucesos que conmovieran las bases de la sociedad, pero sí hubo un enfrentamiento entre los conservadores y los liberales, ¿no? Hemos visto el caso Caro, él estuvo del lado de los conservadores, y como la mayoría de los escritores de nuestro continente, casi todos ellos pasaron por una u otra forma del exilio, ¿no? El exilio significa expulsar a una persona de un país, de su país, por razones diversas, principalmente políticas, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Ahora hemos tomado también algunas páginas de otro gran país, al que tampoco podemos ignorar, ¿no? Que es cómo se desarrolló el romanticismo en México, que también sin duda es un país importante, el más importante país hispanoamericano del norte es México, porque todos los países centroamericanos, todos ellos giran alrededor de México, ¿no? He tenido oportunidad de comprobar que la gran universidad mexicana, la UNAM, por ejemplo, tiene a gente que ha venido de los diversos países, incluso autores importantes como Monterroso o Arriola, cuyos textos veremos más adelante, también han hecho su carrera literaria en México, ¿no? Pero acá vamos a hablar de la época del romanticismo
en México, un retrato de época, tal como lo llama un especialista. Dice, nace un país, México, ya independizado de España, empieza a tener un carácter, una fisonomía, en especial la Ciudad de México, centro de múltiples actividades comerciales, culturales y políticas. México va surgiendo de sus calles y de sus barrios, de sus tipos pintorescos y su lenguaje. Son los poetas románticos quienes en ese afán de autoafirmación van haciendo para nosotros el retrato de una época en la que el mexicano se busca como ser único en la diversidad de rostros, oficios, colores, sabores y pregones que son parte de su vida cotidiana, la misma que transcurre entre guerra de partidos e invasiones extranjeras. Eso sí, México sufrió una invasión extranjera que fue la de Estados Unidos, que le quitó gran parte de su territorio, ¿no? Las subsecuentes dictaduras, tuvo también dictaduras como ocurrió en la mayoría de nuestros países, y su famosa, la dictadura de Santa Anna y su famosa pata de palo. La caricaturesca y trágica existencia del imperio de Maximiliano y Carlota, ¿no? El gobierno de Juárez, con sus errores y aciertos. Benito Juárez era un hombre de pueblo que llegó a la presidencia, así como aquí tenemos a Pedro Castillo, pero creo que en todo caso tuvo una política más coherente, ¿no? No por gusto del aeropuerto de México se llama Benito Juárez. Las relaciones con los Estados Unidos, no siempre cordiales en medio de todo, el esfuerzo de un grupo de hombres, 18 letrados y 12 obispos, según apunta Luis González Obregón, que van conformando una patria. Aquí cito unos versos de Guillermo Prieto, uno de los más grandes exponentes del romanticismo en México. Lo dice en sus versos: yo soy quien vagabundo cuentos fingía, y los ecos del pueblo que recogía torné cantares, porque era el pueblo humilde toda mi ciencia, y era escudo en mis luchas con la indigencia de mis pesares. Cantando yo mismo me sospechaba que en mí la patria hermosa con voz nacía, que en mí brotaba con sus penas, sus glorias y su alegría, sus mentes y sus lagos, su lindo cielo y su alma que en perfume se desparcía. Así lo dice, ¿no? Entonces Guillermo Prieto, uno de los grandes exponentes del romanticismo mexicano, quien expresa a través de sus versos estas sensaciones, esta identificación que tiene con la patria, con todo aquello que forma parte del pasado mexicano. Luego mencionamos también otra institución que jugó un gran papel en el desarrollo del México, cosa que no ocurrió en otros países, o ocurrió pero de manera un tanto irregular. Nos referimos al caso que trata esta autora de la Academia de Letrán. Dice, el Colegio de San Juan de Letrán, que había sido fundado por Felipe II, ¿no?, el rey español, en el siglo XVI, mostraba en el siglo XIX un deterioro físico considerable, tanto así que un cronista de la época, refiriéndose a él, decía que, comillas, al entrar uno al patio, duda si se halla en un rancho, en un cuartel o en una casa de vecindad. Cerramos la cita. La pobreza no era sino exclusivo del colegio de Letrán, sino la característica más común de un país en crisis. Sin embargo, al lado de esa pobreza que se manifestaba en edificios y trajes, la cultura y el ingenio y el ansia de saber pugnaban por salir a flote. Entre los hombres que formaron la Academia de Letrán se encuentran quienes forjaron con la pluma, con las armas y con su desempeño en puestos públicos el México de la primera mitad del siglo
XIX, y se menciona una serie de autores: Lacunza, Guillermo Prieto, cuyos versos hemos leído, Andrés Quintana, Ignacio Ramírez, también destacado, Joaquín Pesado, Ignacio Rodríguez Galván, Alejandro Arango Escandón, en fin, ¿no? Una serie de autores que destacaron en el México del romanticismo, a pesar de todas las limitaciones que tuvieron en su famoso colegio, la Academia de Letrán. La única condición para ingresar a la Academia de Letrán era presentar un trabajo de calidad. El credo político no importaba, el sentido era más amplio, ¿no? La Academia de Letrán fue una de las más importantes asociaciones culturales de la época, pero no la única. Al contrario, en el siglo XIX abundaron las sociedades de ese tipo tanto en Ciudad de México como en el interior del país. La existencia de salones literarios es un fenómeno proveniente de España. En México cumplen una función social y cultural que abarca no solo los intereses humanísticos, sino también los intereses científicos. En la Academia de Letrán convivieron pensadores de distintos bandos políticos, como ya se indicó, lo que representa una democratización de la labor intelectual. Las reuniones de la Academia de Letrán se iniciaron en julio de 1836 y se continuaron con algunas interrupciones hasta 1856. Para mí, dice Guillermo Prieto, lo grande y trascendental de la Academia fue su tendencia decidida a mexicanizar la literatura, emancipándola de toda otra y dándole carácter peculiar. Se procuraba, continúa Prieto, exponer flores de nuestros vergeles y frutas de nuestros huertos religiosos. Continuamos. La importancia del periodismo del siglo XIX. Esto es algo que debemos remarcar. La literatura durante el siglo XIX en realidad se desarrolló en gran parte en los periódicos y revistas que existieron en diferentes momentos, porque en ese siglo XIX no estaban dadas las condiciones para que existiera una editorial que se dedicara exclusivamente a publicar libros, ¿no? Claro, se podían publicar, pero ya era esfuerzo personal a veces del propio escritor el publicar su libro, pero antes había pasado por el periodismo, ¿no? El surgimiento de las revistas y periódicos literarios es un fenómeno que tiene que ver directamente con la época. A falta de editores de libros, los editores y directores de las publicaciones periódicas se dedican a publicar en ellas cuentos, poemas y novelas por entregas que servían para enganchar a los lectores que compraban ávidamente el siguiente número para seguir el desarrollo de unas historias plagadas de aventuras y lances de honor. En esos años de la primera mitad del siglo XIX aparecieron varios periódicos importantes que han enriquecido la literatura mexicana. Otro autor que también es importante, siquiera de mencionarlo, es Ignacio Manuel Altamirano, poeta, novelista y político de sangre indígena, ¿no? La Batalla del Sol es una de sus composiciones que mejor lo caracteriza. Se le considera entre los grandes poetas románticos de su época. Algunos de sus cuentos figuran en un lugar de honor de la literatura mexicana, como El Zarco, Clemencia y La Navidad de las Montañas, ¿no? Es decir, es un escritor provinciano que luego confluyó al México capital de la República, y allí publicó estas obras que hemos mencionado y que realmente he tenido oportunidad de leer algunas de ellas, ¿no? Este otro escritor también es parte del romanticismo mexicano y ha llegado a ser una prominente figura en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De él decimos brevemente Justo Sierra, ¿no? Ahí están las fechas. Él vive hasta el principio del siglo XX, poeta, cuentista, profesor, historiador y sociólogo. En sus épocas juveniles
sufrió la influencia de Víctor Hugo, abandonó la poesía por la historia, ¿no? Que ha pasado a veces que un poeta de pronto abandona la poesía y se queda la historia, o viceversa, que en el caso peruano, por ejemplo, con el historiador Basadre, que le gustaba la poesía y luego se pasó a la historia, donde alcanzó una gran consagración. El caso de Justo Sierra, su Historia de México, demuestra la vasta cultura que poseía, y su México, su evolución social, publicada en 1900, el hombre de pensamiento que había en él, ¿no? Escribió un libro de cuentos, cuentos románticos. Luego, ya no en México, sino otra vez volviendo a Colombia, tenemos la figura de Jorge Isaacs, ¿no? Jorge Isaacs, el célebre autor de María, 1867, la mejor y más difundida de las novelas americanas del siglo XIX, nació en Cali, Colombia, hijo de un judío inglés procedente de Jamaica y de una bella colombiana. Pasó su infancia y su juventud en su tierra natal, el poético Valle del Cauca, que luego evocaría en las magníficas páginas de su novela. Isaac fue soldado en su juventud e intervino en algunas batallas, dedicado luego con fervoroso apasionamiento a la política, en la que militó siempre como liberal avanzado. Fue elegido diputado y presidente del Congreso Departamental. Estas actividades y su actuación en las letras de su patria le granjearon enemistades y rivalidades que amargaron su sensible corazón. Vivía en pugna con el medio y en pugna con la existencia, dice uno de sus biógrafos, y en esto se asemeja al poeta José Asunción Silva, ella es modernista, su compatriota y amigo. Isaac fue también cónsul en Santiago de Chile, murió en Bogotá a los 58 años. El presidente Miguel Antonio Caro prohibió los homenajes en su honor. Es un caso curioso, ¿no? Este Miguel Antonio Caro es hijo de un autor que he mencionado antes, que es José Eusebio Caro, ¿no? Se envió a su hijo, este hijo, quizá por razones políticas, no simpatizaba con Jorge Isaac y por eso prohibió que se le hiciera homenaje, aunque sin duda Isaac es una figura prominente de la literatura colombiana hispanoamericana. María, ¿no? La más famosa que la escribió, fue escrita en plena selva tropical, mientras su autor trabajaba como inspector de caminos en unas obras públicas en Buenaventura, en los desiertos vírgenes y malsanos de la costa del Pacífico. Dice: trabajé y luché hasta caer medio muerto por obra de la fatigante tarea y del mal clima, dice el escritor. En esas circunstancias escribió su novela a los 30 años de su edad. La famosa novela ha sido reeditada infinidad de veces y traducida a varios idiomas, como Pablo y Virginia de Bernardino de Saint-Pierre y Atala de Chateaubriand, sus gloriosas antecesoras, se ubica en un idilio puro y entrañable, en medio de la naturaleza virgen y exuberante. La protagonista de María ha enternecido a millones de corazones en América. Según Luis Alberto Sánchez, es el personaje más perfilado, con más riqueza emotiva. Agrega que ella representa a la criolla sentimental y sencilla. No sé si ustedes en el curso de sus estudios secundarios o universitarios han tenido oportunidad de leer esta novela. ¿Alguno de ustedes podría mencionar, a propósito de la novela María, si la ha leído, si la ha podido apreciar? Es una novela romántica, ¿no? Centrada en el tema amoroso de dos personas que tienen un cierto parentesco entre sí, pero que a pesar de ello, diríamos, establecen una relación
amorosa muy cálida. Y en esa medida podríamos decir, esta relación familiar que hay entre los personajes de alguna forma se adelanta 100 años a lo que ocurre en 100 años soledad, ¿no? Que justamente se publica 100 años después de la novela María. En todo caso, insisto en la pregunta, no sé si alguno de ustedes ha podido leer María y podría señalar algunos aspectos que sean de interés para quienes estamos realizando este recuento de algunos personajes. Indudablemente, en el siglo XIX, María es una de las novelas más difundidas, más populares, en un siglo, claro, dado el romanticismo, donde no había pues la cultura cosmopolita que hay ahora, sino donde más bien interesaban los temas locales, los temas regionales, ¿no? Y tomando modelos franceses, sobre todo el de Atala, de Chateaubriand, ¿no? Jorge Isaacs, que era un autor de, digamos, de raíces extranjeras, sin embargo supo crear esta novela que, por supuesto, en décadas pasadas sí era un tema de lectura casi obligatorio entre los lectores de aquellos tiempos, pero creo que ahora, con la sensibilidad que ha cambiado tanto en el terreno amoroso, la visión que ofrece esta novela del tema amoroso ya resulta quizá anacrónica, ya resulta quizá una visión muy idealizada del modernismo, ¿no? Del amor, perdón, el tema del amor amoroso. Bien, no sé si alguno tiene alguna inquietud sobre la novela María de Jorge Isaacs o quiere señalar algún aporte sobre esta novela. Bueno, vamos a continuar con algunas palabras respecto de un autor romántico ecuatoriano en este caso, ¿no? Sobre el cual tampoco no hay muchas referencias, pero sí hay ciertos aspectos que sí son interesantes, ¿no? Especialmente en una obra cuyo título aparecerá en los datos que vamos a proporcionar sobre este escritor ecuatoriano, ¿no? El Ecuador es un país muy ligado al Perú, ¿no? Que solamente por las razones geopolíticas se dividieron, ¿no? Y ya en esta época en que Juan Montalvo desarrolla su polémica obra política y literaria, ya éramos países distintos, pero él sin duda ha pasado por aquí, ¿no? Y sí es una figura importante por algunos detalles que señalaremos en este recuento un poco más amplio para que se vea, diríamos, cuáles son los merecimientos de este señor. Me hubiera gustado tener a la mano especialmente una obra que ahora voy a mencionar, que recomiendo que ustedes leer, porque es un aporte de él, un aporte inapreciable a las formas de creación literaria que implican, digamos, tomar en cuenta una obra del pasado y establecer una especie de continuación en otro tiempo, en otra época, ¿no? Hay que destacar que Juan Montalvo era un gran lector, un gran conocedor de obras literarias. Este importante escritor romántico ecuatoriano, subrayo, nació en Ambato, zona de altas montañas, extensos valles y ríos umbrosos. En este escenario se desarrolló su vida en el período infantil. Como la mayoría de sus colegas hispanoamericanos, se trasladó a Quito, capital de su país. Allí continuó su formación y eligió seguir estudios de Derecho, pero también se graduó de maestro en filosofía. Esto es lo que hay que destacar en Montalvo, la sólida formación filosófica que tuvo, ¿no? Su iniciación en las letras tuvo dos caminos, como ha ocurrido en casi todos los países: el periodismo y la poesía amatoria. El primero daba paso a sus ímpetus políticos inspirados en el credo democrático de la época, y la segunda a sus tendencias románticas. Fue un lector infatigable,
aprendió inglés, francés e italiano para saborear en su propia lengua los grandes autores de ese origen. En 1857 inició su fugaz carrera diplomática. Fue nombrado adjunto a la legación de su país en Roma. Aprovecha su estadía para conocer varios países, frecuenta museos, bibliotecas y a escritores reconocidos. Por razones de salud se ve obligado a renunciar a su cargo diplomático y retorna a su país. Es un hombre de vida muy viajera, ¿no? A su llegada encuentra el Ecuador sumido en las luchas políticas e interviene en ellas. Posteriormente se retira durante 5 años de la vida política. Poco después, en enero de 1866, lanza en Quito el primer número de su famoso periódico El Cosmopolita, en cuyas páginas fustiga a García Moreno, presidente del Ecuador, ¿no? Hay que subrayar este nombre porque seguramente a modo de Juan Manuel Rosas en Argentina, también fue un político que acaparó el poder, como en estos tiempos, por ejemplo, tenemos el caso de Daniel Ortega, que en la Nicaragua de Darío ha tenido el gesto que realmente asombra de ser reelegido por 4ª o 5ª vez, ¿no? Como fue Castro también en su momento presidente permanente a lo largo de su vida. Lamentablemente a veces los políticos que supuestamente son demócratas o tienen tendencias progresistas, una vez que llegan al poder, se establecen el poder y ya no quieren soltar, ¿no? Esto es lo que ocurrió con García Moreno. Por eso García Moreno siempre fue una preocupación para la escritura de Juan Montalvo. Su actitud contra García Moreno le valió, a raíz del golpe de Estado de este, la expatriación. Estuvo en Panamá, volvió a Francia, hizo más viajes y durante esos intensos años escribió muchas páginas de los 7 tratados. Esa es una de sus obras más importantes. Y esta obra que yo les recomiendo leer, conseguir leer, un libro que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? Es decir, escribió un libro intertextual. Supuestamente Miguel de Cervantes se habría olvidado de algunos capítulos de su famosa novela El Quijote. Entonces Juan Montalvo tuvo la feliz idea de escribir un libro con el estilo del Quijote, agregando esos capítulos que se le olvidaron al autor español del siglo XVI y XVII. Bueno, también su obra Geometría Moral, ¿no? Que es un libro dedicado sobre el tema amoroso. De modo que si ustedes quieren, por un lado, conocer las facetas más interesantes de Juan Montalvo, están los 7 tratados, donde trata de temas diversos. Luego, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? Es una obra bonita porque produce una lectura intertextual. A ver, comparar de qué manera es que Juan Montalvo ha logrado imitar, ¿no? Pero imitar recreando este lenguaje de la novela más tradicional, más leída, más comentada como es el Quijote. Montalvo compuso también muchos dramas, entre otros El Dictador, relacionado con García Moreno, del cual retrata el carácter y cuenta episodios íntimos. En enero de 1872 publica Fortuna y Felicidad, defensa apasionada de sí mismo, en la que responde a los constantes ataques de sus enemigos políticos. Inspirado en los mismos propósitos, publica Judas en marzo de 1873. En 1874 aparece La Dictadura Perpetua, ataque a García Moreno, cuya reelección se anuncia, imagínense ustedes. Y así siguió la pluma de Montalvo publicando folletos y artículos de carácter político, hasta que en agosto de 1875 Faustino Lemos
rayo mató, a raíz de la conjura a vida, al presidente García Moreno. Desde el destierro, Montalvo dijo, mi pluma lo mató, ¿no? También vemos que en Quito, en Ecuador, también se suscitó, como Argentina, la tiranía de Rosas. Acá también hubo la tiranía de García Moreno. Bueno, pero como su vida es muy de constantes viajes, en junio de 1876, tan pronto vuelve a la patria, publica en Quito otro periódico, El Regenerador, continuador de los propósitos del Cosmopolita. A la altura del cuarto número, su autor es nuevamente desterrado. Este es como Teresa de Mier, ¿no? Constantemente lo desterraba. Los odios que despierta Montalvo con sus violentos ataques le granjean grandes antipatías, no solo en los círculos políticos, sino en los literarios, lo que amarga su vida y lo lleva a pedir auxilio a sus amigos para dejar su patria. Sin embargo, en 1877 es elegido diputado por Esmeraldas a la 9ª Convención del Ecuador, pero no asiste a ella, ¿no? Cansado o decepcionado, en 1879 abandona para siempre su país y vuelve a Ipiales, que tantas veces le sirvió de refugio. Probablemente Ipiales haya sido su pueblo natal. De allí pasó a Panamá, donde en 1880 lanzó el primer número de sus Catilinarias, que llegaron a 12 y tuvieron gran éxito financiero, dado su tremendo fustigar, sus burlas y sus sátiras contra el presidente, en este caso de Panamá. Es decir, era un hombre que constantemente estaba en la oposición, sea en su país o fuera de él. A propósito del título, a ver si alguno de ustedes nos ilustra qué cosa significa o por qué, o qué significado histórico tiene este término que él utiliza y que otros también han utilizado, el término de catilinarias. ¿Podrían buscar ustedes, por favor, e informarnos acerca de cuál es el sentido de catilinarias, que ha devenido en una palabra ya de uso más extendido, pero tiene un origen literario, un origen muy remoto, que va hasta los tiempos romanos? A ver si alguno de ustedes puede ubicar el contenido o el significado de la palabra catilinarias. Sí, a ver, ¿escuchamos? Sí, bueno, yo desconocía la palabra, pero acabo de googlear y la palabra Catilina remonta al ejercicio que tuvo Catilina de los discursos de Cicerón, ¿no? Por allá en los años, en el primer siglo después de Cristo. Sí, gracias señor Ventura por su aporte. Efectivamente, catilinarias es una palabra que viene de los tiempos romanos, ¿no? Porque ahí también había tiranos, había emperadores que eran abusivos y había gente que hacía unas críticas, ¿no? De ahí viene esa expresión de las catilinarias, que ya se entiende como un discurso de oposición, o como también la palabra filípicas, ¿no? Que es una palabra que se pronunció en contra de Filipo, emperador de Macedonia, en los tiempos griegos, ¿no? De ahí viene filípicas, y en la tradición romana, que sigue mucho la tradición griega, viene este término catilinarias, que tiene este sentido de discurso, de crítica, de oposición, ¿no? Muy bien, de Panamá pasó a Francia otra vez en 1881, y alentado por los resultados monetarios de la venta de sus catilinarias, decidió comenzar ordenadamente la publicación de los originales de sus obras, que llevaba abandonadas en su equipaje. En 1882 inicia la impresión de los 7 tratados, ¿no? Ensayos en los cuales lo mejor del espíritu de Montalvo se vierte al comentar el sentido de la vida universal, ¿no? De manera que vale la pena tomar en cuenta este libro y sus manifestaciones en los seres y los acontecimientos. Aparecen los primeros ejemplares en 1883
de los 7 tratados, ¿no? Y se extiende rápidamente la fama de Montalvo, que alcanza doble éxito, moral y material. Puede ya vivir desahogadamente con lo ganado. Viaja por España, donde lo reciben los más reconocidos intelectuales. Comienzan entonces a llegar los honores con que se le distingue. Venezuela lo condecora. La Academia Franco-Hispano-Portuguesa de Tolosa lo nombra miembro correspondiente. Asociaciones literarias lo hacen miembro de honor. Y hasta de la patria distante le llega una satisfacción. Es nombrado senador por Esmeraldas. Pero Montalvo de nuevo no acude a ocupar su puesto electivo, ¿no? Para defender sus 7 tratados condenados por el obispo de Quito, publicó su libro Mercurial Eclesiástica, panfleto de carácter virulento como todos los suyos. Simultáneamente publica artículos en francés. En 1885 tenía ya ordenados para su aparición su libro Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? Pero inconvenientes de último momento se lo impidieron. Siguió activo en sus publicaciones hasta que el 17 de enero de 1889 fallecía lejos de la patria, que recibió sus restos 4 meses después. La azarosa vida de Montalvo fue consecuencia de su agrio carácter, de sus odios políticos siempre exaltados. Su prosa era rica y precisa. Hizo alardes de erudición lingüística en los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, que quizás se haya publicado póstumamente, no tengo el dato exacto, obra que aprovechó también para exponer ideas políticas. En los 7 tratados y en la geometría moral desenvolvió sus ideas morales, filosóficas y estéticas con elegancia de expresión y claridad expositiva. Concurrían en él condiciones excepcionales de pamfletista. Así puede decirse que su fama la adquirió por las tremendas campañas sostenidas en sus periódicos y por la serie de folletos ya citados. Sus obras de contenido filosófico consolidaron su reconocimiento. En este sentido, este personaje, Juan Montalvo, merece una mayor atención porque vemos que escribió sobre grandes temas, se dio el lujo, imagínense ustedes, que no es poca cosa, el intentar recrear en pleno siglo XX el estilo, la prosa de Cervantes. Este libro que lamento haber perdido, porque de lo contrario podríamos haber leído. Pero lo que caracteriza principalmente a Montalvo es este carácter polémico, este carácter de opositor permanente, principalmente a la dictadura de García Moreno en Ecuador, ¿no? Así como él, así como en Argentina, Rosas fue un dictador que exilió muchas veces a estos grandes románticos a los que ya nos hemos referido. Aquí también este escritor Juan Montalvo, de gran trascendencia, ¿no? Destaco eso, ¿no? Junto a él también habría que mencionar a Juan León Mera. Bueno, con este agregado que hemos hecho, entonces diríamos que comienza ya ahora, o hemos cerrado ya este balance, claro, siempre incompleto, en relación con el romanticismo y la gran importancia que tuvo, ¿no? Y ahora vamos a comenzar entonces nuestra aproximación, que continuará varias clases porque comprenderá una serie de autores. Quizá ahora ya comencemos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Este ya es el modernismo hispanoamericano del siglo XIX. Una etapa, la etapa final, diríamos, de la literatura durante este siglo que estamos estudiando. Hacia 1880 aproximadamente, los movimientos literarios que se suceden en Hispanoamérica son un fiel reflejo de los que fueron apareciendo en España y más aún en toda Europa. El modernismo, en cambio, es el primer movimiento que nace en América Latina y que con el tiempo ha de influir en autores españoles. Esto es, digamos, lo que hay que destacar, la diferencia principal
con el grandioso romanticismo y el naciente modernismo, que digamos el romanticismo por la época turbulenta en que lo tocó desarrollarse, tuvo grandes preocupaciones éticas, sobre todo, éticas, políticas, mientras que en esta época de desarrollo del modernismo ya la temperatura política ya no era tan acentuada, ya no era tan contradictoria, y entonces ellos pudieron darle una mayor importancia al trabajo estético, ¿no? Y por eso surgieron grandes poetas. En general es en la poesía donde hay que encontrar a lo más representativo, lo más universal, pero como estamos señalando aquí, lograron incluso superar a la literatura española en calidad, como lo vamos a ver, ¿no? Entre 1880 y 1890, es decir, ya casi para terminar el siglo, surgen 6 escritores hispanoamericanos que comienzan su vida literaria sin comunicarse unos con otros, pero describen trayectorias concurrentes que lo llevarán a soluciones semejantes. Es decir, siempre la cuestión generacional influye, ¿no? Una generación se comunique o no, de todas maneras coincide, y una serie de coincidencias en los temas que desarrolla. ¿Por qué? Porque está viviendo el mismo contexto, ¿no? Tenían un estado común que expresar. Como eran de países diferentes, alejados entre sí, esa situación debía ser general. Vamos a hablar acá de una serie de tópicos, un nuevo estilo de vida, la famosa la Belle Époque, llamada así, ¿no? Que es una expresión en francés, pero que tuvo amplia difusión en la época del modernismo, porque los modernistas se sintieron muy, más que con España, se sintieron muy identificados con la Francia, esa Francia del esplendor de la Belle Époque, ¿no? No sé si ustedes han visto esta película Medianoche en París, donde se hace referencia también a este fin de siglo de la Belle Époque, ¿no? Así se llamó el periodo que va desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero si en Europa el límite está dado por la guerra, en América Latina, neutral en el conflicto, se prolonga más. Es decir, esta etapa de prosperidad, de grandes proyectos, de grandes planes, de grandes ideales, todavía continúa en nuestro continente, que felizmente tuvo el criterio de no involucrarse, ¿no? con el conflicto europeo, donde ellos nada tenían que hacer, ¿no? A pesar de que ya estábamos vinculados desde la época de la colonia. Pero en fin, su vigencia está relacionada con el universo de la alegría y de la despreocupación. En efecto, esta época se escribe dentro de un marco general, hay excepciones, de prosperidad económica, a diferencia del romanticismo. Grandes aluviones inmigratorios contribuyen al progreso que se creía y que se quería indefinido. Los hombres de gobierno, en su mayoría aristócratas, eran liberales en materia política, positivistas y escépticos en materia filosófica y religiosa, europeístas en sus lecturas y en sus gustos. El Art Nouveau se impone en Europa, ¿no? Y también en la Argentina en forma más intensa, ¿no? Los hombres de la Belle Époque eran hombres cosmopolitas, viajeros ansiosos por conocer tierras nuevas, que conocían lenguas y también literaturas extranjeras. Algunos de ellos también dedicaron el ocio al cultivo de la literatura. La generación del 80 en la Argentina, pero siempre se trataba de una actividad secundaria con respecto a la función pública que los absorbía. Los escritores modernistas, en cambio, fueron todos puros escritores, salvo Martí, ¿no? Consideraban a la literatura como un menester que tiene un fin en sí mismo, no como un medio o instrumento. Esta minoría vio al arte amenazado por el contexto de las ideas de la época, por la ciencia,
desde el evolucionismo y por las filosofías materialistas. Así lo declara Rubén Darío en el manifiesto de la Revista de América, 1894. Luchar, dice Darío, porque prevalezca el amor a la divina belleza, tan combatido hoy por las invasoras tendencias utilitarias. Es decir, siempre ha habido en los escritores ese ideal de la belleza, ¿no? En todas sus formas, en todas las artes. Una nueva actitud estética del modernismo. El modernismo fue ante todo un movimiento de reacción frente a los excesos y la improvisación en que había caído el romanticismo en lengua española. No fue una reacción contra el romanticismo en sí, del que en gran medida son los continuadores. ¿Quién que no es romántico? Se había preguntado Rubén Darío en 1806. Y en efecto, entre los modernistas sobreviven los viejos ídolos del romanticismo. Después de 1880 se cita a Víctor Hugo, tanto como antes se citaba a Heine y a Musset. Guerra sí, a la frase hecha, al cliché, a las formas vulgares, negligentes, de mal gusto. El poeta modernista aparece como un laborioso, como un artífice de las formas poéticas que trabaja para minorías. Ya leeremos textos que reflejan esta estética. El porqué del nombre. Fue Rubén Darío quien lo usó por primera vez en el sentido de modernidad, 1888. Recordemos que ese año Darío publica su libro Azul. En forma más concreta lo emplea en 1890 para referirse al estilo nuevo que imperaba en un grupo de escritores americanos renovadores de las formas literarias, de los que se consideraba el impulsor, el alma mater, el jefe del movimiento. No debemos confundir los términos. Modernista fue en su momento el término usado para referirse a los componentes de un nuevo grupo, o mejor dicho, a quienes adherían a una nueva actitud estética. Hoy en día, finales del siglo XX, inicios del XXI, los movimientos literarios contemporáneos a nosotros reciben diversos nombres que se pueden resumir como movimientos de vanguardia, ¿no? Nombre este que con el tiempo resultará anacrónico. Efectivamente ya lo vanguardista también pertenece al pasado, ¿no? ¿Cómo denominar a nuestra época? No lo sabemos, ¿no? Lo postmoderno en general, pero no hay, tampoco es tan convincente esta expresión de lo postmoderno. Y luego, ¿qué vendrá después de lo postmoderno? No lo sabemos, ¿no? Bueno, hay algunas características del movimiento que señalaremos. En conjunto, suprimiendo las diferencias individuales, el modernismo significó estos 4 factores principalmente, cada uno de los cuales vamos a desarrollar. Transformación de la lengua poética. Los escritores modernistas fueron todos ellos estudiosos de la lengua en sus obras más ilustres. Comenzaron por el estudio detenido de los modelos españoles, pero luego eso no les bastó y salieron a buscarlo en lenguas extranjeras. Tuvieron una concepción cosmopolita de la lengua, incorporaron vocabularios enteros que hasta entonces estaban excluidos de la poesía y vocabularios de la vida lujosa en sus diferentes manifestaciones, pero tuvieron la elegancia de ocultar esas búsquedas. Se combinan armoniosamente el conocimiento del español con una lengua de tipo internacional y de elegancia. Acortaron la gran distancia que existía entre la lengua literaria y la lengua hablada. Con ello, la lengua ganó en riqueza y en expresividad ganó en vida. B. Renovación en el repertorio de imágenes, mundo poético. Acudieron en socorro de la empobrecida literatura española, las literaturas europeas. Todo lo que ocurre en Francia, desde las Flores del Mal de Baudelaire
y las primeras tentativas parnasianas y simbolistas, escuelas francesas se incorporan al caudal de la lengua española. Uno de los recursos más empleados es como ustedes saben, la sinestesia, ¿no? Que son cruce de dos sensaciones de diferente orden. Darío enaltecía la tendencia a pintar el color de un sonido, ¿no? Nosotros sabemos que es un sonido, pero intentar darle un color a un sonido, ya ese es un recurso artístico, ¿no? Que puede cuajar, puede convencer al lector. El perfume de un astro, también, ¿no? Algo así como aprisionar el alma de las cosas. El juego de sinestesias es un procedimiento que proviene del impresionismo literario de Francia. Los impresionistas presentaban las impresiones que las cosas producen en vez de las cosas mismas. Efectivamente, si uno ve cuadros de esa naturaleza, como cuadros de Van Gogh o de otros impresionistas, ve eso, que no nos presentan sino la impresión que ha producido en ellos la visión de por ejemplo, de un bosque, ¿no? Es la impresión. Otro de los rasgos del modernismo es el uso de símbolos. El cisne, el pavo real, el búho, la flor de lis. También se destacan entre estos escritores por la metáfora insólita, la adjetivación no convencional, el uso abundante de comparaciones, una prosa, una poesía, en fin, de gran riqueza y variedad, ¿no? Luego se habla también en estas notas de transformación profunda de la prosa. Las innovaciones francas comenzaron antes en la prosa que en el verso. La prosa española estaba afectada de lugares comunes y de una parálisis arcaizante, uso del hipérbaton, de los epítetos. El modernismo, en cambio, aporta un rasgo nuevo, la adjetivación inesperada, inadvertida del objeto. La concepción que se tenía de la prosa era intelectual, discursiva, de entonación oratoria, prosa que recuerda el modelo ciceroniano del Renacimiento. Esto se abandonó con el modernismo, aunque con excepciones. Por ejemplo, Martí, se acortaron las distancias entre la prosa y el verso. En la prosa poética o lírica se prodigaban ciertos recursos que parecían exclusivos del verso, repeticiones, simetrías, estribillos, aliteraciones. Acortaron también la distancia entre la prosa y la lengua hablada, ¿no? Luego tenemos el acrecentamiento de los ritmos del verso. Si bien es una actitud general la renovación en el verso, hubo también escritores modernistas que se conservaron dentro de la ortodoxia general. Gutiérrez Nájera, por ejemplo, no entendía que la renovación del verso consistiera en ensayar estrofas nuevas y versos de nuevos ritmos. Él entendió como una vuelta por los intereses melódicos, por aproximar el verso a la música. Tampoco se puede decir que Martí fue un innovador en el verso, ¿no? Aunque su obra poética presenta nuevos rasgos. Pero con Rubén Darío, Julián del Casal, José Asunción Silva y otros, el verso español entra en una nueva época. El ideal de los modernistas no fue una cosa de aficionados, sino que estudiaron el verso español y algunos hasta nos han dejado tratados de versificación. Por ejemplo, Jaimes Freire o el propio Manuel González Prada, que como ustedes saben dejó un tratado de ortometría, y es una injusticia que no se le considere un mayor protagonismo a Manuel González Prada, que fue un gran innovador en todas las formas poéticas existentes. Tomó del italiano, del inglés, del francés, ¿no?
le dio a la poesía nuevas tareas, nuevos objetos estéticos, pero el problema en González Prada en particular es que no se preocupó mucho de publicar, y sobre todo publicar a tiempo. Escribía mucho, ¿no? Escribía muchísimo, intensamente, pero lamentablemente en el plano de la poesía no estuvo atento a las publicaciones, a los libros, que son el testimonio del trabajo que está haciendo un poeta. Se ha reconocido después, ¿no? Que lo que estamos hablando aquí, la versificación, el estudio minucioso del verso en todos sus aspectos, está en su tratado de ortometría, ¿no? Es decir, él fue un estudioso del verso, pero así como fue un estudioso del verso, también es un gran poeta, ¿no? Un gran poeta del cual trataremos de leer, aunque no esté en la antología, trataremos de leer algunos textos para subrayar. Lo que ocurre con González Prada es que, como era un hombre polémico como Montalvo, él prefería el debate ideológico, prefería la discusión acerca de la cuestión indígena, por ejemplo, que él señala, ¿no? Temas de carácter político, ideológico, que para él eran centrales, y él es el maestro de Mariátegui, de Vallejo, de Abraham Valdelomar y todos estos hombres del siglo XX plenamente, que diríamos acogieron, continuaron el trabajo que hizo González Prada con sus famosas páginas libres, horas de lucha, que sí tuvieron una gran repercusión en el público en general, ¿no? Fue reconocido como un gran líder intelectual, pero esto empañó, diríamos, la enorme importancia que tiene su poesía, que en realidad debería hacerlo figurar como uno de los grandes precursores del romanticismo, del modernismo hispanoamericano. Lamentablemente, como digo, creo que recién en 1905, es decir, ya en pleno siglo XX, se publicó un pequeño libro que se llama precisamente Minúsculas, ¿no? Que además no lo publicó él, sino que su hijo, Alfredo González Prada, y su esposa, que era de ascendencia francesa, el día del cumpleaños del poeta, que era el 6 de enero, ese día le entregaron, tengo la edición original por ahí, una edición en tipo pequeño, ¿no? En tamaño pequeño, que se llama precisamente Minúsculas, ¿no? Y luego toda la producción poética de González Prada se ha publicado ya póstumamente, ¿no? Haciendo que, digamos, toda esa labor inmensa y maravillosa, ¿no? Que realizó González Prada a lo largo de las décadas, sin embargo, no se tome en cuenta a nivel hispanoamericano, se le mencione de pasada, como se hace de aquí en este recuento, ¿no? Bueno, decimos, el valor del verso se renovó por diferentes procedimientos. Vuelven a usar todas las variedades que el verso había conocido en la historia de la poesía española. Se fueron hasta el Cid, ¿no? Y que habían caído en desuso. Desde luego que el endecasílabo y el octosílabo fueron los más usados entre los modernistas, como siempre, pero cobraron importancia a versos que antes se utilizaban raramente, ¿no? El alejandrino, por ejemplo, ¿no? Los dodecasílabos y eneasílabos. Los modernistas se encontraron con versos muy ricos en acentos y que se habían convertido en versos monótonos, acentuados siempre en los mismos lugares. Los modernistas devolvieron la polimetría a esos versos, utilizaron ejemplos de literaturas extranjeras y ensayaron nuevos sistemas. Algunos adoptaron la versificación regular, siguiendo caminos diferentes. Adoptaron la versificación por unidades rítmicas, puramente acentual. Un ejemplo, ¿no? Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. Son versos de Rubén Darío. Otro de José Asunción Silva, una noche toda llena de murmullos. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas, de José Asunción Silva. Estos versos no se cuentan por sílabas,
sino por unidades rítmicas, ¿no? Por eso es que el modernismo tiene otra entonación, otro ritmo, muy diferente a la poesía romántica. Ensayaron el sistema cuantitativo, hexámetros y pentámetros de la poesía greco-romana. Miren hasta dónde se fueron los modernistas. Por ejemplo, en un poema muy importante, Darío, que se llama Salutación del optimista, ¿no? Donde el primer verso dice: ínclitas razas ubérrimas de Hispania fecunda volvieron a utilizar una versificación fluctuante del siglo XIII. Ejemplos del poema El mío Cid, Elena y María, razón de amor, ¿no? Que se conforma con la equivalencia aproximada de las cláusulas. Veamos un último tema, que es el de los temas del modernismo precisamente, ¿no? El modernismo representaba una nueva sensibilidad, predominaba la angustia del vivir, mezcla de duda, desencanto y hastío, que en el siglo XIX recibió el nombre de mal del siglo. Otros lo llamaron spleen. Este hondo desgarramiento que proviene de Musset y Baudelaire no aparece entre los parnasianos, pero sí en los simbolistas Verlaine y Mallarmé. Es decir, que entre los simbolistas y los parnasianos, ambos influyeron en los modernistas, pero creo que la mayor influencia viene de los simbolistas, ¿no? Dentro de estas inquietudes encontramos también una tendencia hacia la problemática filosófica, religiosa, inclusive mística, hacia todo lo que signifique misterio o razón oculta. Gran influencia tuvo en América Latina la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Esto es importante destacar. Para este tema, véase Lo Fatal, que es un poema de Rubén Darío que seguramente incluiremos en este material o en el siguiente. El hastío por el mundo que lo rodea lleva a la mayoría de los modernistas a un deseo de evasión que se manifiesta en la búsqueda de tierras exóticas. Ya Mallarmé, maestro del simbolismo, iba en esta dirección. Por ejemplo, en Brisa Marina: la carne es triste, ay, y todo lo leído, huir, huir. Presiento que en lo desconocido de espuma y cielo, ebrios los pájaros se alejan. He de partir, zarpe el barco, y sereno, mesa en búsqueda de exóticas climas su arboladura. Un hastío reseco, ya de crueles anhelos, aún sueña en el último adiós de los pañuelos. Los ámbitos más frecuentados por los modernistas son los de la Grecia clásica, más aún los de la Grecia vivida a través de la literatura francesa, que proviene en buena parte de los parnasianos. Véase estos fragmentos de Divagación de Rubén Darío, que dice: amo más que la Grecia de los griegos, la Grecia de la Francia, porque en Francia el eco de las risas y los juegos, su más dulce licor Venus escancia, ¿no? Entonces esta es una primera aproximación que hemos tenido al modernismo, y vamos a quedarnos aquí para luego ya ingresar a ver autor por autor los diferentes textos que aportaron estos modernistas, ¿no? Que, a quienes se ha considerado reunirlos en dos etapas que desarrollaremos en la próxima clase, ¿ya? Nos quedamos aquí en esta primera aproximación al modernismo, que continuaremos en la siguiente clase con la asistencia de ustedes, a todos a quienes agradezco por participar en estas sesiones a través de las cuales nos estamos acercando a este movimiento modernista. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia.